Imagina Europa no como un mapa con fronteras claras, sino como un territorio oscuro y fragmentado, cubierto de bosques densos, ríos lentos y caminos inseguros. Es el mundo que queda después de la caída del Imperio Romano de Occidente. Roma ya no gobierna, pero su sombra sigue presente, en las ruinas de las ciudades, en el latín de la iglesia, en la idea de que alguna vez existió un orden capaz de unir pueblos distintos bajo una sola autoridad. Durante los siglos VI, VII y VIII, Europa occidental vive en un equilibrio frágil. No hay un poder central fuerte. Los antiguos sistemas romanos se han descompuesto, y en su lugar surgen reinos germánicos, alianzas temporales, guerras locales y una constante sensación de inestabilidad. En este mundo, la autoridad no es algo abstracto. Se ve, se impone y se pierde con rapidez. Gobernar significa proteger, castigar y recompensar, y, sobre todo, sobrevivir. En este contexto, los francos se convierten poco a poco en la fuerza dominante de Europa occidental. No lo hacen de golpe, ni por una sola batalla decisiva, sino a través de décadas de expansión, pactos y guerras. Desde el siglo VI, bajo la dinastía merovingia, los reyes francos controlan amplios territorios en lo que hoy es Francia, Bélgica y parte de Alemania. Sin embargo, con el paso del tiempo, estos reyes se vuelven figuras cada vez más débiles. Conservan el título, pero pierden el control real del poder. La autoridad efectiva pasa a manos de los mayordomos de palacio, funcionarios que administran el reino, dirigen los ejércitos y negocian con la nobleza. Es un fenómeno silencioso, pero decisivo. El poder deja de depender de la sangre real y empieza a depender de la capacidad de gobernar. Aquí comienza una transformación profunda en la política europea. En el año 751 se produce un acontecimiento clave. Pipino el Breve, mayordomo de palacio y padre de Carlomagno, depone al último rey merovingio y se convierte en rey de los francos. Pero no lo hace solo. Busca y obtiene el apoyo del Papa, quien lo unge y legitima como rey. Este gesto tiene un significado enorme. Por primera vez en siglos, el poder político y el poder religioso se unen de forma explícita para crear una nueva legitimidad. ¿Por qué el Papa apoya a Pipino? Porque Roma está en peligro. Italia se encuentra bajo la amenaza del reino lombardo, y el Imperio bizantino, que aún gobierna en Oriente, está demasiado lejos y demasiado ocupado para proteger eficazmente a la Iglesia romana. El Papa necesita un defensor cercano, fuerte y fiable. Pipino necesita una bendición que haga incuestionable su autoridad. El pacto es claro, aunque no se exprese en palabras. La espada protege a la fe, y la fe legitima a la espada. De esta alianza nace el mundo en el que crecerá Carlomagno. Carlomagno nace alrededor del año 742, en una Europa donde el poder se construye a caballo, con ejército y con alianzas. Desde joven es educado para gobernar. Aprende el valor de la guerra, de la obediencia, de la autoridad. No será un intelectual al estilo romano clásico, pero sí un hombre consciente del peso simbólico del poder. Cuando Pipino muere en 768, el reino franco se divide entre sus dos hijos, Carlomagno y Carlomán. Esta división, habitual en la tradición franca, contiene el germen del conflicto: dos reyes, dos cortes, dos ejércitos. Durante unos años, la tensión es constante. Europa observa, en silencio, esperando el desenlace. El desenlace llega en 771, con la muerte prematura de Carlomán. Carlomagno queda como único rey de los francos. A partir de este momento, comienza una de las construcciones políticas más ambiciosas de la Edad Media: la creación de un imperio occidental capaz de imponer orden donde durante siglos solo hubo fragmentación. Uno de los primeros grandes desafíos de Carlomagno es Italia. El reino lombardo continúa amenazando al Papa y controla vastas regiones estratégicas. En 773, Carlomagno cruza los Alpes con su ejército. No es solo una campaña militar, es una afirmación de poder. En 774, tras el asedio de Pavía, capital lombarda, Carlomagno derrota a sus enemigos y adopta un título sin precedentes: Rey de los Lombardos. Este gesto es crucial. Carlomagno no destruye el reino vencido, sino que se coloca en su cúspide. Integra su estructura, su territorio y su legitimidad. Es una política consciente, gobernar no solo mediante la fuerza, sino mediante la absorción del poder existente.
Al mismo tiempo, comienza la guerra más larga y brutal de su reinado, las guerras sajonas. Desde 772, durante más de 30 años, Carlomagno combate a los pueblos sajones del norte, que resisten tanto la dominación política como la conversión al cristianismo. Estas guerras no son rápidas ni limpias. Son campañas repetidas, levantamientos constantes, castigos severos y reconstrucciones forzadas. Aquí se revela uno de los rasgos centrales del proyecto carolingio, la convicción de que la unidad política debe ir acompañada de la unidad religiosa. Para Carlomagno, gobernar significa ordenar el mundo según una visión cristiana. La conversión no es solo espiritual, es administrativa, cultural y legal. Monasterios, obispados y fortalezas se convierten en instrumentos de control. Mientras tanto, Carlomagno también mira hacia el sur. En 778, dirige una expedición más allá de los Pirineos, hacia la península ibérica dominada en gran parte por el Islam. Aunque la campaña no resulta en una victoria decisiva, establece las bases de la Marca Hispánica, una zona fronteriza destinada a contener y vigilar. De nuevo, Carlomagno no actúa solo con conquistas espectaculares, sino con estructuras duraderas. A finales del siglo VIII, su reino se extiende desde el Atlántico hasta el Danubio, desde el norte de Italia hasta el Mar del Norte. Nunca desde Roma había existido una concentración de poder semejante en Occidente. Y sin embargo, falta algo esencial, un título que exprese esta realidad. Roma, por su parte, atraviesa una crisis interna. En 799, el Papa León III es atacado por facciones rivales dentro de la ciudad y se ve obligado a huir. Busca refugio y apoyo en la única figura capaz de protegerlo, Carlomagno. El gesto es simbólico y político al mismo tiempo. El Papa reconoce, de hecho, quién es el verdadero poder en Occidente. En el año 800, Carlomagno viaja a Roma, y el 25 de diciembre, en la Basílica de San Pedro, durante la misa de Navidad, el Papa coloca una corona sobre su cabeza y lo proclama emperador. En ese momento, nace una nueva idea imperial en Europa occidental. No es la Roma antigua, ni Bizancio, es un imperio cristiano, franco, occidental. Este acto cambia el curso de la historia europea. Restablece la figura del emperador en Occidente y plantea una pregunta que resonará durante siglos. ¿De dónde procede la autoridad suprema? ¿Del poder militar o de la bendición divina? La corona pesa, no solo por el oro, sino por lo que exige. Gobernar como emperador significa crear orden, justicia, continuidad y, sobre todo, preparar el futuro. Porque ningún imperio puede depender únicamente de la fuerza de un solo hombre. Aquí termina esta primera parte. Carlomagno ha sido coronado, pero el verdadero desafío apenas comienza. En la siguiente parte, veremos cómo intentó gobernar este vasto imperio, cómo organizó el poder, impulsó la educación y sembró las semillas de un renacimiento cultural, y también dónde comenzaron a aparecer las primeras grietas de su obra. Ahora, deja que la imagen se calme. Roma en silencio, las velas apagándose lentamente, y un emperador que comprende que ha heredado no solo una corona, sino el destino de Europa. Imagina que la coronación del año 800 no fue un final triunfal, sino un comienzo pesado. Como si la corona de oro, al tocar la cabeza de Carlomagno, hubiera encendido una pregunta que no deja dormir a ningún gobernante. ¿Cómo se gobierna lo inmenso sin que se rompa? Porque conquistar puede ser cuestión de fuerza y oportunidad, pero mantener unido un mundo diverso, con lenguas, costumbres y nobles distintos, es otra clase de guerra. Una guerra silenciosa, cotidiana, hecha de decretos, visitas, castigos, recompensas y vigilancia. Carlomagno, ya emperador, entiende algo esencial. Su autoridad no puede depender solo de su presencia. Él no puede estar en todas partes, y si el poder se queda únicamente en el carisma del rey, el día que el rey muera, el edificio se desploma. Por eso, la verdadera obra de Carlomagno no está solo en las campañas militares. Está en su intento de construir una estructura imperial, una forma de gobierno capaz de funcionar incluso cuando él no esté mirando. 1. El mapa real del poder. Condados, marcas y fronteras vivas. El imperio carolingio no era una administración moderna.
No tenía oficinas con archivos centralizados como un estado contemporáneo. Pero para la Europa del siglo IX, lo que Carlomagno construyó fue enorme. Una red de autoridades locales sometidas, al menos en teoría, a un centro. El territorio se organizaba en condados, gobernados por condes. Los condes eran los hombres fuertes del emperador en cada región. Administraban justicia, reunían tropas, recaudaban tributos, mantenían el orden. En zonas especialmente peligrosas, en fronteras expuestas a ataques o rebeliones, Carlomagno creó marcas, margraviatos, territorios militares más agresivos, diseñados para resistir y expandir. La marca hispánica al sur de los Pirineos es un ejemplo. También otras zonas fronterizas al este, donde el contacto con pueblos no plenamente integrados exigía presencia militar continua. Esto era una idea clave. La frontera no es una línea, es un espacio, un cinturón de control, una piel que el imperio extiende para no sangrar por los bordes. Los ojos y oídos del emperador, Missi Dominici. Pero aquí aparece el problema inevitable. Si los condes tienen mucho poder, pueden volverse demasiado independientes. Y en la Europa medieval, la tentación de actuar como pequeño rey local era constante. Carlomagno necesitaba un instrumento de control que no dependiera de la lealtad eterna de cada noble. Por eso refuerza una institución esencial: los Missi Dominici, enviados del Señor. Eran parejas de inspectores, normalmente un laico noble y un eclesiástico, que viajaban por regiones específicas con autoridad imperial. Su tarea era supervisar a condes y obispos, escuchar quejas, corregir abusos, asegurar que las órdenes del emperador se cumplieran. Esto tiene un significado profundo. Carlomagno intenta que el imperio tenga una capacidad de vigilancia. No solo castigar después de un problema, sino detectar y corregir antes de que la provincia se convierta en un reino aparte. Imagina el efecto psicológico de estos enviados. Llegan a una región, convocan a la gente, escuchan disputas, revisan decisiones. Para un conde local, era un recordatorio incómodo. Aunque gobiernes aquí, no eres el centro. 3. La ley como arma. Capitulares y orden escrito. Carlomagno gobernó mediante un instrumento que parece simple, pero en su época era casi revolucionario: la ley escrita y los decretos organizados. Es lo que conocemos como capitulares, capitularia, textos legales divididos en capítulos, con instrucciones sobre administración, justicia, disciplina eclesiástica, comportamiento moral y obligaciones militares. ¿Por qué esto importa tanto? Porque Europa había pasado siglos donde la ley era fragmentaria, local, oral, dependiente de costumbres. Carlomagno no elimina las leyes tradicionales de cada pueblo, al contrario, a menudo las respeta, pero intenta crear un marco común, una capa imperial encima de las tradiciones. Es una estrategia inteligente. No obligas a todos a ser idénticos, pero haces que todos se muevan dentro del mismo sistema. Y para eso necesitas papel, escribas, escuelas y monasterios. 4. La Iglesia. No solo fe, también administración. Aquí entramos en una realidad clave del Imperio Carolingio. La Iglesia era la infraestructura. Los obispos y abadías no eran solo centros espirituales, eran nodos administrativos, lugares donde se guardaba conocimiento, donde se copiaban documentos, donde se formaban personas capaces de leer y escribir. Carlomagno fortalece la disciplina eclesiástica, exige mayor formación del clero, regula monasterios, pero no lo hace solo por devoción, lo hace porque entiende que un imperio necesita una red de instituciones estables y relativamente uniformes, y la Iglesia, con su latín, sus rituales, su jerarquía, era el único sistema verdaderamente transregional de Europa Occidental. Así, el proyecto imperial se vuelve también un proyecto cultural. Si todos rezan bajo una misma norma, si todos aprenden una forma común de escribir, si el clero entiende la doctrina, entonces la sociedad se vuelve más gobernable, no por magia, sino por coherencia. 5. El Renacimiento carolingio. Cultura como herramienta de poder. Cuando se habla del Renacimiento carolingio, algunos imaginan algo como el Renacimiento italiano siglos después. No es eso. El Renacimiento de Carlomagno es más austero, pero decisivo.
una recuperación y reorganización del conocimiento antiguo y cristiano para fortalecer el Estado. Carlomagno impulsa escuelas en catedrales y monasterios, llama a eruditos a su corte, como Alcuino de York, y promueve la corrección de textos bíblicos y litúrgicos. Esto tiene consecuencias enormes. Mejora la uniformidad religiosa, eleva la capacidad administrativa, crea una élite letrada que puede servir al imperio. Y aquí aparece un detalle casi invisible pero crucial: la minúscula carolingia, un estilo de escritura más claro y legible que facilita copiar y leer textos. Parece un detalle técnico, pero es poder. Porque un imperio que puede comunicar y registrar con claridad es más estable. Imagina a un monje copiando un texto bajo luz de vela. Cada letra más clara es una forma de control, una forma de continuidad. Sin textos claros, el imperio vive en rumor. Con textos claros, el imperio puede recordar. 6. La economía del imperio: tributos, tierras y guerra. Un imperio necesita recursos. Carlomagno se apoya en la base económica de su época, la tierra. La riqueza está en campos, cosechas, ganado, peajes y en la capacidad de movilizar hombres armados. El sistema de obligaciones militares y de tributos se articula a través de la nobleza local, pero el centro imperial intenta regularlo. No es un estado que pague sueldos modernos, es un estado que reparte tierras, privilegios y títulos. La lealtad se compra con honores y con oportunidades. Y la guerra es, a la vez, costo y herramienta. Cuesta mantener ejércitos, pero también permite obtener botín y prestigio, y eso sostiene la fidelidad de los guerreros. Este es un equilibrio delicado. Mientras hay expansión y victorias, la nobleza está más contenta. Cuando el imperio se detiene, las tensiones internas crecen. 7. El problema que nunca desaparece: la diversidad interna. Ahora imagina el imperio carolingio por dentro. No es un bloque homogéneo. Hay francos, aquitanos, borgoñones, bávaros, lombardos, sajones recientemente sometidos. Hay regiones con tradiciones legales diferentes. Hay nobles con orgullo local. Y hay una realidad psicológica. Muchas de estas zonas fueron integradas por la fuerza. Están dentro del imperio, sí, pero no necesariamente se sienten imperiales como identidad profunda. Carlomagno combate esto con 3 herramientas: presencia militar periódica, red eclesiástica, administración vigilada por Missi Dominici. Funciona mientras él vive y se mueve, mientras su autoridad personal llena el espacio. Pero incluso en vida de Carlomagno aparecen señales de fragilidad: rebeliones sajonas recurrentes, tensiones en las fronteras, resistencia local a reformas y, sobre todo, el gran tema medieval: la sucesión. 8. La sucesión. La grieta que todos ven, aunque nadie la nombre. Carlomagno sabe que el futuro depende de su heredero, y sabe algo aún más duro: la tradición franca de dividir el reino entre hijos es como una cuchilla puesta sobre el mapa. Mientras el padre vive, hay unidad. Cuando muere, la unidad puede romperse. Carlomagno tuvo varios hijos, pero el destino, como tantas veces, simplificó violentamente las cosas. Muchos mueren antes que él. Al final, su principal heredero será Luis el Piadoso, quien será coronado como coemperador en 813, un año antes de la muerte de Carlomagno en 814. Este movimiento es importante. Carlomagno intenta asegurar continuidad sin guerra civil inmediata. La pregunta es si el sistema será lo bastante fuerte para sobrevivir a la segunda generación. Y aquí, en la calma de este relato, aparece el final suave de esta parte. El imperio, en su momento de mayor organización, ya está caminando hacia el problema que destruirá a casi todos los imperios medievales: la herencia dividida, los orgullos familiares, la competencia de nobles y la dificultad de mantener un centro fuerte sin un hombre excepcional sosteniéndolo. En la parte 3 entraremos en los últimos años de Carlomagno y el inicio del reinado de Luis el Piadoso. Veremos cómo el imperio intenta mantenerse como unidad, qué tensiones crecen dentro de la familia carolingia, cómo la iglesia gana poder político
y cómo comienzan a moverse, en los bordes del mundo carolingio, nuevas amenazas que cambiarán la historia. Vikingos en el norte, musulmanes en el Mediterráneo y presiones en el este. Por ahora, respira lento. Imagina el silencio de un monasterio en invierno, un escriba terminando una capitularia, un missus dominicus llegando a un condado lejano, y en Aquisgrán, el emperador, bajo luz cálida, consciente de que gobernar es sostener a un mundo, con reglas, con fe y con paciencia. Imagina Aquisgrán en invierno. El aire frío entra por los patios, el humo de las chimeneas se mezcla con la niebla, y en los pasillos del Palacio Imperial hay un silencio distinto al de la guerra. No es el silencio de la paz, es el silencio de un mundo que se pregunta qué pasará cuando el gran hombre ya no esté. Carlomagno, hacia el final de su vida, ya no es el rey joven que cruza los Alpes con el ejército ni el conquistador que aparece como tormenta en la frontera. Es un emperador envejecido que mira su obra como se mira una catedral aún sin terminar. Imponente, sí, pero llena de puntos vulnerables. Ha mantenido unido un territorio gigantesco para la Europa de su tiempo. Ha creado redes de control, ha reforzado la iglesia, ha impulsado escuelas, ha domesticado parte del caos. Pero ahora aparece el gran problema que ningún decreto puede resolver: la sucesión. Porque el imperio carolingio es fuerte mientras Carlomagno respira. Su presencia, su prestigio, su autoridad militar, su alianza con la iglesia, todo se sostiene en su figura. Pero el imperio no es una máquina impersonal. Es una red de personas, juramentos, familias nobles y obispos. Y esas personas, cuando sienten que el centro puede debilitarse, empiezan a moverse. Algunos por ambición, otros por miedo, otros simplemente por instinto. 1. La sombra de la división. Hijos que mueren, herencias que cambian. Carlomagno tuvo varios hijos, en una Europa donde la costumbre franca era dividir territorios entre herederos. Esto era peligroso por definición. A lo largo de los años, Carlomagno planifica repartos, ajusta, reescribe, intenta mantener equilibrio, pero la vida y la muerte cambian los planes de los reyes más que cualquier enemigo. Con el tiempo, varios de sus hijos mueren antes que él. Esa tragedia familiar se convierte también en una solución política involuntaria. Reduce el número de candidatos y con ello disminuye el riesgo de guerra inmediata entre hermanos, pero no elimina el problema, porque incluso con un heredero principal, la nobleza y los clanes pueden dividirse según intereses. El heredero que queda en el centro es Luis, conocido como Luis el Piadoso. Su apodo no es un detalle de color, define el tono de su reinado. Luis no será recordado como un conquistador comparable a su padre, será recordado como un gobernante más espiritual, más ligado a la reforma religiosa, más atento a la moral y a la disciplina eclesiástica. Y eso, en un imperio construido sobre guerra y prestigio personal, puede ser virtud o vulnerabilidad. Carlomagno lo entiende. Por eso, en el año 813, todavía vivo, decide coronar a Luis como coemperador. No espera a que la muerte abra la puerta al caos. Hace el traspaso de manera ritual, controlada, con la intención de que el imperio pase como una antorcha, no como un cuchillo. Este momento es fundamental. Carlomagno intenta hacer lo que pocos gobernantes medievales lograban. Quiere continuidad, y sin embargo, la continuidad no depende solo del título, depende de la energía interna del sistema, y esa energía ya estaba cambiando. 2. Un imperio que se enfría. Cuando las fronteras ya no se expanden. Una de las realidades más duras del poder medieval es que la expansión suele ser el pegamento de la nobleza guerrera. Mientras el rey conquista, hay botín, prestigio, tierras, oportunidades. Mientras el rey se expande, muchos conflictos internos se postergan. Pero en los últimos años de Carlomagno, el imperio empieza a tocar límites naturales y políticos. El norte está controlado, pero siempre inquieto. El este presenta pueblos complejos y campañas costosas. El sur tiene fronteras que exigen vigilancia constante. La expansión se vuelve más cara, más lenta, menos segura. Cuando la expansión se frena, el pegamento se debilita. La nobleza mira hacia adentro. Empieza a competir por cargos, condados, influencias en la corte.
y el centro debe gastar más energía administrando ambiciones que antes se desviaban hacia la frontera. Esto no significa que Carlomagno pierda el control. Significa que el imperio entra en su fase más típica, la fase donde la organización debe reemplazar al impulso. 3. La Iglesia se vuelve más poderosa. Reforma, disciplina y política. Mientras el imperio madura, la Iglesia carolingia se fortalece aún más. Carlomagno había usado la Iglesia como infraestructura y legitimidad. Pero ese fortalecimiento tiene un efecto inevitable. La Iglesia se convierte también en actor político. Obispos y abades administran territorios, poseen tierras, forman élites letradas, influyen en decisiones. Los monasterios no son solo lugares de oración, son centros de riqueza y conocimiento. En un mundo donde la escritura es poder, el clero tiene una ventaja enorme. Luis el Piadoso, por su carácter, se apoyará todavía más en esa dimensión religiosa. Promoverá reformas, disciplina moral, corrección de la vida eclesiástica. Eso puede dar cohesión, pero también puede irritar a nobles guerreros que no desean un emperador que les hable de penitencia cuando ellos quieren honores. Aquí nace una tensión silenciosa, la tensión entre el imperio militar y el imperio moral. Carlomagno, aunque devoto, fue ante todo un constructor político y militar. Luis será visto como un reformador espiritual. Y en la Europa medieval, esa diferencia de percepción cambia alianzas. 4. Los bordes del mundo carolingio se mueven, señales de nuevas tormentas. Mientras la corte se concentra en sucesión y reformas, en las fronteras aparecen señales inquietantes. En el norte, por el mar y los ríos, comienza a sentirse una amenaza que en las próximas décadas se convertirá en pesadilla: los vikingos. En tiempos de Carlomagno, todavía son incursiones, noticias dispersas, episodios que parecen lejanos, pero el imperio carolingio tiene costas, tiene ríos navegables, tiene monasterios ricos y vulnerables. En un mundo donde los monasterios son depósitos de riqueza y de manuscritos, son también objetivos. Al sur, en el Mediterráneo, el mundo islámico sigue siendo una potencia real. Hay tensiones en fronteras, movimientos, piratería, ataques esporádicos. El imperio carolingio no vive aislado. Está conectado a un mundo más amplio, y ese mundo no duerme. Al este, hay presiones de pueblos eslavos y otros grupos. Las marcas fronterizas deben mantenerse activas, y mantenerlas cuesta. Cuesta hombres, recursos, atención del centro. Estas amenazas son importantes porque nos dicen algo. El imperio carolingio está entrando en una era donde tendrá que defenderse en múltiples frentes, no solo expandirse. Y la defensa suele ser más difícil que la conquista, porque no trae gloria inmediata. 5. Aquisgrán como símbolo, el corazón imperial y su fragilidad humana. Carlomagno quiso que Aquisgrán fuera más que una residencia. Quiso que fuera un centro simbólico, una Roma del norte. Allí construye su famosa capilla palatina, inspira una corte donde se reúne la élite, se copian manuscritos, se discute doctrina, se forman funcionarios. Aquisgrán representa el sueño, que Europa occidental puede volver a tener un centro de cultura, ley y fe, pero también revela fragilidad. Todo ese centro depende de que el emperador mantenga la red unida. Si la corte se divide, si los condes se vuelven más autónomos, si las fronteras arden, el centro puede quedar como un símbolo vacío. Esta es la paradoja de la historia. Los imperios crean capitales para durar, pero a veces esas capitales sobreviven solo como recuerdo del momento en que el poder estuvo completo. 6. La muerte de Carlomagno, 814, y el paso de la antorcha. En el año 814, Carlomagno muere en Aquisgrán. Es un final casi ceremonial. El emperador muere en su centro, en su capital simbólica. Su reinado ha durado décadas, ha dejado una Europa distinta. Luis el Piadoso queda como emperador. El imperio, al menos en apariencia, sigue. La transición formal se ha preparado. No hay un vacío inmediato como suele ocurrir en la Edad Media, pero el verdadero desafío apenas empieza: mantener la unidad sin Carlomagno. Y aquí, antes de cerrar esta parte, imagina lo que siente la nobleza, los obispos, los condes, los guerreros.
Saben que el hombre que los mantenía bajo una misma sombra ya no está. Saben que Luis es distinto. Saben que el mundo exterior se mueve y saben, aunque no lo digan, que la historia casi nunca permite que un imperio recién creado viva en calma durante mucho tiempo. Esta parte 3 termina con ese susurro histórico. El imperio carolingio entra en su prueba más difícil. En la parte 4 seguiremos con el reinado de Luis el Piadoso, las reformas religiosas, los conflictos con la nobleza, las tensiones familiares con sus propios hijos y el inicio de la fragmentación que culminará con el Tratado de Verdún. Veremos cómo la maquinaria creada por Carlomagno intenta funcionar y por qué, a pesar de su grandeza, empieza a crujir desde dentro. Ahora, respira lento. Imagina a Aquisgrán en una noche fría, las velas apagándose en la capilla, el sonido distante de pasos en un pasillo de piedra y un imperio entero, todavía de pie, pero sintiendo por primera vez el peso de estar solo. La muerte de Carlomagno no produjo un derrumbe inmediato. El imperio seguía en pie, las fronteras seguían marcadas, los condes seguían gobernando, la iglesia seguía rezando en latín y copiando manuscritos. Desde fuera, todo parecía estable, pero la historia rara vez se rompe con ruido, casi siempre se rompe en silencio. Y ese silencio comienza con el reinado de Luis el Piadoso. Luis hereda un imperio enorme, pero también hereda una expectativa imposible: ser Carlomagno sin ser Carlomagno. Él no tiene el mismo temperamento. No gobierna desde la épica de la conquista, sino desde la conciencia moral. Donde su padre imponía autoridad con presencia y guerra, Luis intenta imponerla con reforma, penitencia y corrección espiritual. Para una Europa cansada de conflictos, eso puede sonar como descanso. Para una nobleza armada, orgullosa y acostumbrada al botín, suena a debilidad. Desde los primeros años de su reinado, Luis deja claro que quiere un imperio más justo, más ordenado desde el punto de vista cristiano. Refuerza la disciplina del clero, castiga abusos, exige obediencia moral. Incluso se somete públicamente a actos de penitencia, algo impensable para un rey guerrero como su padre. En términos religiosos, es un gesto admirable. En términos políticos, es una señal peligrosa. El emperador muestra que puede ser juzgado, corregido, humillado simbólicamente. Y cuando el centro se muestra vulnerable, las periferias lo sienten. Mientras tanto, aparece el problema que definirá el destino del imperio: los hijos de Luis. Porque si Carlomagno temía la tradición franca de dividir la herencia, Luis vive dentro de ella. Tiene varios hijos, nacidos de distintos matrimonios, y cada uno representa no solo un heredero, sino un grupo de intereses, nobles aliados, obispos, regiones enteras que esperan recompensa. Luis intenta hacer lo que cree justo, repartir de forma equilibrada, mantener la unidad moral del imperio y, al mismo tiempo, respetar la tradición. Pero cada intento de reparto genera resentimiento. El imperio entra así en una etapa que parece tranquila, pero es profundamente inestable. La política familiar se convierte en política imperial. No se trata solo de padres e hijos, se trata de qué regiones apoyan a qué príncipe, qué obispos bendicen a quién, qué ejércitos obedecerán llegado el momento. La corte ya no es solo un lugar de administración, sino un campo de tensión permanente. A esto se suma un cambio estructural. Los grandes nobles, condes y duques se sienten cada vez más dueños de sus territorios. Durante el reinado de Carlomagno, muchos obedecían por respeto, miedo o gratitud. Con Luis empiezan a calcular. Si el emperador necesita apoyo frente a sus propios hijos, ese apoyo se negocia. Y cuando el poder se negocia, se fragmenta. Las primeras rebeliones no son abiertas, sino políticas. Luis es presionado, aislado, forzado a cambiar decisiones. En algunos momentos, incluso es depuesto temporalmente por sus propios hijos y nobles aliados, en episodios que muestran hasta qué punto la autoridad imperial ya no es incuestionable. El emperador, ungido por Dios, puede ser apartado. Ese precedente es devastador, no porque ocurra una vez, sino porque demuestra que el centro puede ser atacado desde dentro.
Mientras la familia imperial se desgasta en conflictos internos, el mundo exterior no espera. En el norte, los vikingos ya no son simples rumores. Empiezan a atacar monasterios costeros y fluviales, saqueando lugares que simbolizan el corazón cultural del imperio. Cada ataque no es solo una pérdida material, es una herida psicológica. Los monasterios eran considerados espacios sagrados y relativamente seguros. Verlos arder transmite una sensación clara. El orden se resquebraja. En el sur, el Mediterráneo sigue siendo una frontera viva. Hay incursiones, tensiones, piratería. En el este, las marcas requieren atención constante. Pero el emperador está ocupado resolviendo disputas internas. Y cuando el centro se distrae, las fronteras sienten el vacío. Luis intenta mantener la unidad hasta el final de su vida. Reescribe repartos, reconcilia hijos, castiga y perdona. Pero cada perdón deja memoria, cada castigo deja resentimiento. El imperio se vuelve un cuerpo cansado que intenta sostenerse mientras sus propias partes tiran en direcciones distintas. Cuando Luis muere en 840, la situación ya es irreversible. Sus hijos sobreviven, sus ambiciones también, y ahora no hay padre que los contenga. La guerra civil que sigue no es una sorpresa, es la consecuencia lógica de años de tensiones acumuladas. El imperio carolingio entra en una fase donde la unidad ya no es el objetivo principal. El objetivo es sobrevivir, quedarse con la mejor parte, asegurar un trono, aunque sea más pequeño. Esta cuarta parte termina como una sensación muy concreta, muy humana. El momento en que una gran obra empieza a deshacerse no por un golpe externo, sino por el desgaste interno. No por falta de fe, sino por exceso de intereses. No porque la idea imperial sea falsa, sino porque mantenerla requiere una energía que ya nadie posee en solitario. Imagina una noche tranquila en Aquisgrán después de la muerte de Luis. El palacio sigue en pie. Las paredes siguen ahí. Los libros siguen en las estanterías. Pero el silencio ya no es de descanso. Es de espera, de cálculo, de temor. Europa aún no lo sabe, pero está a punto de dividirse en líneas que marcarán su historia durante siglos. El imperio que había nacido como una promesa de orden entra ahora en una fase distinta, más áspera, más humana, más peligrosa. Tras la muerte de Luis el Piadoso, la unidad deja de ser una idea compartida y se convierte en un recuerdo. Ya no hay una figura capaz de sostener con su sola presencia a condes, obispos y ejércitos. Lo que queda es un vacío lleno de ambiciones, agravios antiguos y pactos frágiles. Los hijos de Luis no heredan un imperio estable, heredan una tensión acumulada. Cada uno se siente legítimo, cada uno cree tener derecho a una parte mayor. Y como suele ocurrir en la historia, cuando la sangre y el poder se mezclan, la negociación dura poco. La guerra civil comienza casi como un murmullo, pero pronto se convierte en una realidad abierta. No es una guerra contra un enemigo externo, sino una guerra entre hermanos, apoyados por nobles que eligen bandos según conveniencia, geografía o viejas lealtades. El territorio carolingio se llena de ejércitos que no buscan conquistar tierras nuevas, sino redefinir fronteras internas. Las batallas no son solo enfrentamientos militares, son mensajes. Cada victoria dice, aquí mando yo. Cada derrota obliga a cambiar de aliado. La nobleza aprende una lección peligrosa. El emperador ya no es el árbitro supremo. El poder se gana en el campo, se negocia en la corte y se pierde con rapidez. En este clima de desgaste, la idea de un imperio indivisible empieza a parecer irreal. Lo que antes se sostenía por una visión común, ahora se sostiene por la fuerza momentánea. Y la fuerza, cuando se reparte entre varios, se fragmenta. Finalmente, en 843, los conflictos desembocan en un acuerdo que marcará Europa durante siglos. El Tratado de Verdún. No es un tratado inspirado por un ideal elevado, sino por el cansancio. Los herederos aceptan dividir el imperio para detener la guerra. El mapa se rompe en 3 grandes espacios, una parte occidental, una central y una oriental, cada una con su rey, cada una con su futuro propio. Este momento es silenciosamente decisivo. No hay una caída espectacular, no hay una ciudad incendiada que simbolice el fin.
Hay algo más profundo: la renuncia a la unidad. La idea imperial sobrevive como memoria, pero la realidad política se adapta a la fragmentación. De esta división nacerán, con el tiempo, realidades nuevas, lo que más tarde reconoceremos como Francia, Alemania y otras configuraciones europeas. Pero el tratado no trae verdadera paz, trae una calma tensa, porque dividir un imperio no elimina los problemas estructurales, simplemente los reparte. Las fronteras recién creadas son inestables. Los reyes ahora gobiernan territorios más pequeños, pero con nobles igualmente ambiciosos. Y la protección de las fronteras, antes coordinada, se vuelve desigual. Es en este contexto cuando los peligros externos se vuelven más visibles y más dañinos. Los vikingos, que antes eran una amenaza episódica, encuentran ahora un mundo fragmentado. Navegan ríos, atacan ciudades, saquean monasterios y descubren algo esencial: ya no hay una respuesta unificada. Cada región debe defenderse como puede, cada conde decide, cada rey prioriza sus propios conflictos. Los monasterios arden no solo porque son ricos, sino porque representan la fragilidad del orden. Cada saqueo es una señal de que el mundo ha cambiado. La gente empieza a vivir con la sensación de que la protección imperial es cosa del pasado, y cuando la protección desaparece, surgen nuevas lealtades, hacia señores locales, hacia castillos, hacia comunidades más pequeñas. Al mismo tiempo, la Iglesia adapta su papel. Ya no puede apoyarse en un emperador fuerte que garantice el orden general. Empieza a negociar con poderes locales, a convertirse en mediadora, en refugio, en memoria de un ideal perdido. La fe sigue uniendo, pero ya no organiza el territorio como antes. En las antiguas capitales carolingias, los palacios siguen en pie, pero su significado cambia. Aquisgrán, que fue un centro imperial, se convierte en un recuerdo de grandeza. Las rutas siguen existiendo, los documentos siguen copiándose, pero la sensación de estar dentro de un proyecto común se diluye lentamente. Y sin embargo, algo permanece. Aunque el imperio se haya dividido, la idea de orden no desaparece. La memoria de Carlomagno sigue viva. Los reyes posteriores se comparan con él. Los cronistas lo evocan. La Iglesia lo presenta como modelo. La Europa fragmentada sigue mirando hacia atrás, como si buscara en el pasado una forma de entender su presente. Esta parte del relato no es un final triste. Es un momento de transformación. El mundo carolingio no muere, se dispersa. Sus estructuras se adaptan, sus ideas se filtran en reinos más pequeños. La historia avanza no en línea recta, sino como un río que se divide en brazos, cada uno con su propia corriente. Imagina ahora una noche tranquila tras la firma de un acuerdo. No hay celebraciones, solo cansancio. Los ejércitos se retiran, los mensajeros parten. El mapa ha cambiado, pero la gente común sigue sembrando, rezando, viajando, intentando vivir. El imperio ya no es una promesa diaria, pero su sombra sigue cubriendo Europa. Y esa sombra, aunque fragmentada, seguirá influyendo durante generaciones. El mundo que queda después de la división ya no espera protección desde un centro lejano. Aprende, poco a poco, a protegerse solo. El gran imperio se ha fragmentado, y en ese vacío nace una Europa distinta, más local, más dura, más desconfiada. No es un colapso inmediato, sino una adaptación lenta, casi instintiva, como cuando una casa grande se queda sin dueño y cada habitación empieza a cerrarse con su propia cerradura. Las incursiones vikingas se vuelven parte del paisaje. Ya no son noticias lejanas, sino experiencias repetidas. Barcos largos aparecen por ríos que antes se creían seguros. Los ataques son rápidos, precisos, brutales. No buscan ocupar territorios de forma permanente al principio. Buscan riqueza, prisioneros, prestigio. Monasterios, que durante décadas habían sido centros de saber y espiritualidad, se convierten en objetivos prioritarios porque concentran tesoros y temo que están mal defendidos. Cada saqueo deja una cicatriz visible y una enseñanza silenciosa. Nadie vendrá a tiempo a salvarnos. En las regiones costeras y fluviales, la gente empieza a cambiar su forma de vivir. Se levantan fortificaciones improvisadas. Se abandonan asentamientos expuestos. Las campanas ya no solo llaman a la oración, también advierten del peligro. La seguridad deja de ser un asunto imperial
y se convierte en una cuestión local. El conde cercano, el señor del castillo, el guerrero que vive a un día de distancia, se vuelve más importante que cualquier rey lejano. Al sur, el Mediterráneo tampoco es tranquilo. Hay incursiones musulmanas, piratería, ataques costeros. Ciudades que habían prosperado gracias al comercio ahora deben elegir entre pagar tributo, fortificarse o arriesgarse a desaparecer. El mar, que había sido una vía de conexión, se transforma en frontera incierta. El miedo no paraliza, pero cambia prioridades. En el este, las fronteras carolingias ya no son marcas bien organizadas, sino zonas de presión constante. Pueblos vecinos avanzan, retroceden, negocian. Cada región responde como puede. La idea de una defensa coordinada se vuelve cada vez más lejana. En este contexto nace algo nuevo, no como un plan, sino como una reacción natural. El feudalismo. No como sistema perfectamente definido, sino como una red de dependencias personales. La gente busca protección donde puede encontrarla. El poder se acerca al suelo. El castillo reemplaza al palacio imperial como símbolo de seguridad. El juramento personal se vuelve más importante que la ley escrita. Un hombre promete lealtad a otro a cambio de protección. La tierra se convierte en pago. El vínculo ya no es con una idea abstracta de imperio, sino con una persona concreta. Esto no ocurre de la noche a la mañana, pero se acelera cuando la amenaza es constante y el centro está ausente. Así, la fragmentación política se vuelve también fragmentación social. Los antiguos condes carolingios se transforman en señores casi independientes. Administran justicia, cobran impuestos, levantan ejércitos propios. Algunos siguen usando títulos heredados del imperio, pero su lealtad es cada vez más flexible. La autoridad se mide por la capacidad de defender, no por la legitimidad imperial. Y en un mundo inseguro, la defensa es la moneda más valiosa. La Iglesia, una vez más, se adapta. Monasterios y obispados se fortifican. Los clérigos negocian con señores locales. La fe sigue siendo un lenguaje común, pero ahora sirve también para consolar a una población que vive con la sensación de amenaza constante. Los textos hablan de castigo divino, de pruebas, de un mundo que ha perdido el equilibrio. La historia se interpreta como advertencia. Sin embargo, incluso en este escenario duro, algo del mundo carolingio persiste. La idea de ley no desaparece del todo. Los documentos siguen copiándose. Los monasterios que sobreviven preservan textos, calendarios, saberes. La lengua latina, aunque fragmentada, sigue siendo un hilo común. La memoria del imperio actúa como referencia, no como realidad, sino como comparación. Antes era distinto. Antes había orden. Y esa comparación es poderosa, porque cuando las generaciones futuras intenten reconstruir autoridad, no lo harán desde cero. Mirarán hacia atrás, recordarán a Carlomagno, recordarán la unidad perdida, y tratarán, cada uno a su manera, de imitarla. Imagina ahora una noche en el campo europeo del siglo IX, un castillo pequeño en una colina, antorchas encendidas, un señor local escuchando noticias de incursiones lejanas, campesinos durmiendo dentro de los muros por miedo. No hay mapas imperiales en la pared, no hay decretos leídos en voz alta, pero hay algo muy real, la sensación de que el mundo se ha vuelto más cercano, más peligroso y más concreto. El imperio ya no organiza la vida diaria, pero su ausencia la define. Y en ese espacio entre lo que fue y lo que ya no es, Europa empieza a transformarse en algo nuevo, algo que todavía no tiene nombre, pero que marcará su historia durante siglos. El tiempo avanza, y con él cambia también la manera en que Europa se piensa a sí misma. Ya no se vive bajo la idea de un solo centro que ordena el mundo. Ahora el orden es fragmentado, cercano, casi doméstico. Cada valle, cada río, cada fortaleza tiene su propia lógica. Y sin embargo, bajo esa superficie rota, siguen latiendo recuerdos antiguos, como capas profundas de la tierra que no se ven, pero sostienen todo lo que está arriba. Los reinos nacidos de la antigua herencia carolingia empiezan a tomar forma propia. En el oeste, la parte que con el tiempo será reconocida como Francia, desarrolla una monarquía que intenta afirmarse frente a nobles poderosos. En el este,
Los territorios que darán origen al mundo germánico evolucionan hacia una estructura distinta, más dispersa, donde los grandes señores territoriales adquieren un peso enorme. En el centro, la franja que una vez fue el corazón del imperio se convierte en un espacio inestable, disputado, sin una identidad clara, como si la historia hubiera decidido no fijarla del todo. En este nuevo escenario, la idea de emperador no desaparece, pero cambia de significado. Ya no es el gobernante cotidiano que organiza la vida del imperio. Es un ideal, una aspiración, una referencia simbólica. Los reyes miran hacia atrás y se preguntan cómo recuperar algo de aquella autoridad perdida. La Iglesia, por su parte, conserva la memoria de la unidad y la utiliza como lenguaje común en un mundo dividido. Los textos, las crónicas, las ceremonias siguen hablando de un pasado donde el orden parecía posible. Mientras tanto, la vida cotidiana se adapta. Los campesinos viven cada vez más ligados a la tierra y al señor local. Las ciudades, pocas y pequeñas, se protegen como pueden. El comercio no desaparece, pero se vuelve más inseguro, más lento. Viajar implica riesgo. Cada puente, cada paso de montaña, cada puerto se convierte en un punto estratégico. El mundo se hace más pequeño, pero también más intenso. La violencia ya no es excepcional, forma parte del paisaje. No siempre es una gran guerra, muchas veces es una amenaza constante, una incursión inesperada, una disputa local. En este contexto, la memoria de un poder capaz de imponer paz se vuelve casi mítica. Carlomagno empieza a ser recordado no solo como un gobernante histórico, sino como una figura casi legendaria, un punto de referencia moral y político. No importa tanto cómo fue realmente, sino lo que representa, la posibilidad de un orden más amplio. La Iglesia refuerza ese recuerdo. Monjes y clérigos copian textos que narran la grandeza pasada. En ellos, el imperio aparece como una obra querida por Dios, un intento humano de reflejar el orden divino en la tierra. Este relato no es neutral. Sirve para educar, para consolar y también para legitimar nuevas aspiraciones de poder. Porque si hubo un imperio justo en el pasado, tal vez pueda haber otro en el futuro. En los monasterios, protegidos por muros y silencio, se conserva algo más que libros. Se conserva una forma de pensar el tiempo. El pasado no es algo muerto, es una guía. Y ese pasado carolingio, aunque breve, se convierte en un modelo recurrente. Cada reforma, cada intento de centralización, cada corona que busca imponerse en Europa lleva, de algún modo, la sombra de aquel experimento. Imagina a un monje escribiendo en una sala fría, con las manos entumecidas. Copia un texto antiguo, menciona a Carlomagno, describe la unidad, la ley, la fe compartida. Afuera, el mundo es inseguro. Dentro, la memoria mantiene una promesa. Esa promesa no dice que el imperio volverá igual, dice algo más sutil, que el caos no es el único destino posible. Así, sin grandes proclamaciones, Europa entra en una etapa de espera. Espera de nuevas formas de poder. Espera de líderes capaces de unir, aunque sea parcialmente. Espera de un equilibrio entre lo local y lo universal. El imperio carolingio ya no existe como estructura, pero existe como idea, como recuerdo persistente que se cuela en decisiones futuras. Y en ese espacio entre la realidad fragmentada y el ideal recordado, la historia sigue fluyendo. No hacia atrás, no hacia una repetición exacta, sino hacia algo distinto, construido con los restos del pasado. Un mundo más lento, más duro, pero también más consciente de lo que perdió y de lo que algún día podría intentar recuperar. El tiempo avanza con una lentitud casi imperceptible, como si Europa misma estuviera caminando con cautela sobre un terreno recién quebrado. El gran imperio ya no existe como una estructura viva, pero su ausencia pesa tanto como su antigua presencia. El mundo que surge después no es simplemente más pequeño, es más consciente, consciente del peligro, de la fragilidad, de la necesidad de apoyarse en lo cercano cuando lo lejano ya no responde. Los reinos que nacen de la herencia carolingia empiezan a mirarse a sí mismos como entidades separadas,
En el occidente, los reyes que gobernarán lo que con el tiempo será Francia intentan afirmarse frente a una nobleza poderosa, acostumbrada a decidir por sí misma. El rey ya no es una figura casi mítica como lo fue Carlomagno. Es un hombre que debe negociar constantemente, ceder privilegios, prometer protección a cambio de fidelidad. Su autoridad existe, pero está siempre en tensión. En el Oriente, en los territorios germánicos, el poder adopta otra forma. Allí, los grandes señores territoriales, duques, marqueses, obispos, se convierten en piezas fundamentales. El gobierno es menos centralizado, más disperso, más dependiente de acuerdos regionales. La idea de unidad sigue presente, pero se manifiesta más como una aspiración espiritual que como una realidad política diaria. El recuerdo del imperio funciona como una brújula moral, no como un mapa práctico. En el espacio central, antiguo corazón del mundo carolingio, la fragmentación es aún más visible. Las fronteras se superponen, las lealtades cambian, los conflictos locales se multiplican. Esta zona, que alguna vez fue eje de un proyecto imperial, se transforma en un territorio de paso, de disputa constante, casi condenado a no tener una identidad estable. Es como si la historia hubiera decidido que ese centro ya no debía concentrar poder, sino absorber tensiones. Mientras tanto, la vida cotidiana se redefine. Para la mayoría de las personas, el imperio es ahora una historia contada por otros. Lo que importa es el castillo cercano, el señor que puede ofrecer refugio, el campo que hay que trabajar antes de que llegue el invierno. El miedo no es abstracto. Tiene forma de barcos que aparecen en el río, de rumores que viajan más rápido que las noticias oficiales, de campanas que suenan de noche para alertar de un peligro que quizá ya esté demasiado cerca. Los vikingos siguen siendo una presencia constante. No dominan territorios extensos al principio, pero dominan algo igual de importante: el ritmo del miedo. Obligan a las comunidades a vivir preparadas, a construir defensas, a esconder tesoros, a aceptar que la violencia puede llegar sin aviso. Cada incursión refuerza la idea de que el mundo ha cambiado definitivamente. El pasado imperial parece lejano, casi irreal. La Iglesia, una vez más, se convierte en el hilo que mantiene cierta continuidad. Aunque ya no haya un emperador fuerte que garantice el orden general, el cristianismo sigue ofreciendo un lenguaje común, un calendario compartido, una explicación del sufrimiento. Los sermones hablan de castigo, de prueba, de redención. La historia reciente se interpreta como una lección moral. El orgullo divide, la fe une. Esta interpretación no siempre calma, pero da sentido. En los monasterios, protegidos por muros y disciplina, se conserva algo esencial: la memoria escrita. Allí se copian crónicas, leyes antiguas, textos bíblicos y también relatos del tiempo de Carlomagno. Estos textos no son simples registros del pasado, son actos de resistencia contra el olvido. En un mundo fragmentado, recordar se vuelve una forma de mantener la esperanza de que el orden no es imposible. Carlomagno comienza a transformarse en algo más que un personaje histórico. Se convierte en símbolo. Para algunos es el rey ideal, para otros el modelo de un poder justo, para la Iglesia una figura casi providencial. No importa tanto la precisión histórica, importa el significado. El pasado se simplifica para servir al presente, y ese proceso es natural. Las sociedades recuerdan no lo que fue exactamente, sino lo que necesitan recordar. Este recuerdo influye silenciosamente en las decisiones futuras. Cuando un rey intenta reforzar su autoridad, lo hace invocando una idea de unidad que remite al pasado carolingio. Cuando la Iglesia defiende su papel mediador, recuerda el tiempo en que el imperio protegía la fe. Cuando un noble se rebela, también se justifica comparándose con ese pasado. Ya no vivimos en tiempos de un solo señor. Así, el legado del imperio no es una estructura, sino una tensión permanente entre lo que fue y lo que es. Europa vive en ese espacio intermedio, aprendiendo a convivir con la fragmentación sin renunciar del todo al sueño de unidad. El mundo se vuelve más lento, más local, pero también más reflexivo. Cada decisión pesa más, porque ya no hay una autoridad lejana que lo resuelva todo. Imagina ahora una escena tranquila, casi inmóvil,
Un camino rural al amanecer. Un viajero solitario avanza con cautela. A lo lejos, una torre de piedra se recorta contra el cielo gris. No hay estandartes imperiales, no hay proclamaciones solemnes, pero hay vida, hay continuidad, hay una historia que sigue fluyendo, aunque ya no lo haga en grandes gestos. El imperio de Carlomagno ya no organiza el mundo, pero sigue organizando la memoria. Y esa memoria, silenciosa y persistente, prepara el terreno para futuros intentos de reconstrucción, para nuevas coronas, para nuevas ideas de orden. Europa no ha olvidado lo que fue posible una vez, y ese recuerdo, aunque difuso, seguirá guiando su camino durante siglos. El tiempo ha seguido su curso, y lo que una vez fue herida abierta se ha convertido en cicatriz. Europa ya no vive esperando que el imperio vuelva tal como fue, pero tampoco ha olvidado su forma. El recuerdo de Carlomagno y de su mundo sigue ahí, no como una realidad política, sino como una idea persistente, una especie de eco que atraviesa generaciones. Y ese eco empieza a transformarse en algo nuevo. Los reyes y señores de Europa aprenden lentamente que el poder no puede reconstruirse simplemente copiando el pasado. El mundo ha cambiado. Las rutas son más inseguras, las fronteras más porosas, las lealtades más personales. Sin embargo, hay una necesidad que no desaparece, la necesidad de orden. No un orden absoluto, sino uno suficiente para vivir, comerciar, rezar y transmitir herencias. En este contexto, la figura del rey empieza a redefinirse. Ya no es el emperador universal que gobierna desde un centro único, pero tampoco es solo un señor local. En algunos territorios, especialmente en el este, comienza a formarse una idea nueva, la de un rey que, con el apoyo de la Iglesia, puede reclamar una autoridad superior a la de otros señores. No gobierna todo, pero aspira a algo más que su propio dominio inmediato. La Iglesia desempeña aquí un papel decisivo. A medida que el mundo político se fragmenta, ella se convierte en el principal depósito de continuidad, custodia la memoria del pasado imperial, conserva el latín como lengua común, mantiene una visión del tiempo que conecta generaciones. En los textos, en las ceremonias, en la enseñanza, el recuerdo del imperio carolingio se presenta como prueba de que la unidad cristiana fue posible. Y si fue posible una vez, tal vez pueda hacerlo de nuevo, aunque de otra forma. Este pensamiento no se impone de golpe, se filtra lentamente. Aparece en sermones, en crónicas, en cartas entre obispos y reyes. Se manifiesta en la manera en que algunos gobernantes buscan la bendición papal, no solo como acto religioso, sino como fuente de legitimidad. El poder, para ser aceptado, necesita algo más que fuerza. Necesita un relato. Mientras tanto, la sociedad se estabiliza en torno a nuevas formas. El feudalismo, ya plenamente visible, organiza la vida diaria. Los vínculos personales, los juramentos, la tierra como base del poder crean una red compleja pero funcional. No es un sistema justo en el sentido moderno, pero es un sistema comprensible. La gente sabe a quién obedecer, de quién esperar protección, a quién recurrir en caso de conflicto. En un mundo marcado por la inseguridad, la previsibilidad es un valor. Los castillos se multiplican, no solo como estructuras militares, sino como centros de poder local. Alrededor de ellos se organiza la vida económica, judicial y social. Cada castillo es un pequeño mundo, con su propia lógica, sus propias tensiones, su propio equilibrio. Y aunque esto parece alejar a Europa del ideal imperial, en realidad la está preparando para otra cosa. Una futura reorganización a mayor escala, basada en estructuras más sólidas. En este paisaje, la memoria de Carlomagno sigue actuando como referencia silenciosa, no como un modelo exacto, sino como una medida. Los cronistas comparan, los gobernantes se preguntan si están a la altura, los reformadores miran hacia atrás buscando inspiración. El pasado no dicta el futuro, pero lo condiciona. Con el paso de las décadas, la violencia constante comienza a disminuir en algunas regiones. No desaparece, pero se vuelve más predecible. Las fronteras se estabilizan, las dinastías locales se consolidan, la Iglesia refuerza su papel mediador, no solo entre Dios y los hombres, sino entre los hombres entre sí. El mundo empieza a respirar de otra manera.
como si hubiera aprendido a vivir con sus límites. Imagina una mañana tranquila en una abadía. El sonido de los pasos sobre piedra, el canto bajo, el olor de la cera. Un monje abre un manuscrito antiguo y lee sobre Carlomagno, sobre la unidad, sobre la ley. No lo hace con nostalgia ingenua, sino con una comprensión profunda. Sabe que ese mundo no volverá igual, pero también sabe que dejó algo esencial. Una idea de responsabilidad, de autoridad ligada al deber, de poder que no es solo dominio, sino carga. Y esa comprensión se transmite, de forma lenta, casi invisible. Pasa de los monasterios a las cortes, de las cortes a los documentos, de los documentos a las prácticas de gobierno. El imperio ya no existe, pero su lenguaje sigue vivo. Y ese lenguaje permitirá, más adelante, que surjan nuevas formas de organización política más amplias, nuevas coronas, nuevas alianzas entre trono y altar. Esta parte del relato no habla de grandes batallas ni de fechas decisivas. Habla de algo más profundo, de cómo las civilizaciones no desaparecen cuando caen sus estructuras, sino cuando se pierde su memoria. Y en Europa, la memoria carolingia sigue intacta, transformada, reinterpretada, a veces idealizada, pero viva. Ahora imagina el atardecer sobre un valle europeo, campos tranquilos, humo saliendo de las chimeneas, una torre de iglesia recortada contra el cielo. No hay imperio, no hay emperador, pero hay una continuidad silenciosa. La historia no se ha detenido, ha cambiado de ritmo, y en ese ritmo más lento, más humano, el legado de Carlomagno sigue preparando el terreno para lo que vendrá después. No como imposición, sino como posibilidad. La historia del imperio de Carlomagno, si la miras con calma, no termina cuando se divide ni cuando el último de sus herederos deja de llamarse emperador con la misma seguridad. Termina, en realidad, cuando comprendes qué fue lo que de verdad estaba en juego. No era solo un territorio, no era solo una corona. Era una idea antigua que intentaba volver a respirar en un mundo nuevo. La idea de que Europa podía tener un orden común, una autoridad reconocida, una lengua de gobierno, una ley que viajara más lejos que la voz del señor local. Y esa idea, como todas las ideas grandes, no muere rápido. Se transforma, se esconde, se repite con otros nombres. Carlomagno consiguió algo que, para su época, parecía casi imposible: unir amplias regiones de Europa occidental bajo un centro político y religioso, y hacerlo con un lenguaje de legitimidad que recordaba a Roma. Por eso su coronación en el año 800 no fue un simple ritual, sino un gesto que cambió la manera de pensar el poder. Si el Papa podía coronar a un emperador en Occidente, entonces Occidente podía volver a imaginarse como heredero de Roma. Esa imaginación no era un sueño vacío, era una herramienta política. A partir de ese momento, cada rey fuerte, cada reforma religiosa, cada proyecto de unidad en Europa tendría que dialogar, de algún modo, con esa memoria. Pero la memoria no es lo mismo que la realidad. La realidad del siglo IX y X fue dura, fragmentada, insegura. La división dinástica tras Luis el Piadoso, la guerra civil y el Tratado de Verdún partieron el mapa en zonas que ya no encajaban con la idea de un solo centro. Las incursiones vikingas, la presión en las fronteras, la necesidad de defensa local aceleraron la transformación de la sociedad hacia vínculos personales de dependencia. Y así, poco a poco, el mundo carolingio dejó de ser una estructura coherente y se convirtió en un conjunto de poderes regionales que se miraban con desconfianza, negociando constantemente, construyendo castillos, intercambiando juramentos, buscando protección en lo cercano porque lo lejano no podía garantizar nada. Aún así, incluso en los años más fragmentados, había un hilo que no se rompía: la Iglesia y su cultura escrita. Mientras las fronteras cambiaban y los condes se volvían más autónomos, en los monasterios y sedes episcopales se copiaban textos, se mantenía el latín como lengua de referencia, se conservaban fórmulas jurídicas,
se transmitía una visión del tiempo que unía pasado y presente. En ese silencio, entre velas y pergaminos, se guardaba algo más resistente que cualquier ejército: la capacidad de recordar. Y recordar, en la historia, es una forma de poder, porque lo que una sociedad recuerda determina lo que cree posible. Por eso, cuando Europa comienza a estabilizarse en algunas regiones, la memoria carolingia vuelve a funcionar como un imán. No en el sentido de reconstruir exactamente el mismo imperio, sino en el sentido de ofrecer un modelo, un rey fuerte aliado con la Iglesia, un orden cristiano con pretensión universal, una autoridad superior a las lealtades locales. Muchos líderes lo desean porque viven rodeados de límites. Saben que un reino demasiado pequeño puede ser devorado por vecinos, que una nobleza demasiado independiente puede romper el país desde dentro, que la inseguridad constante agota la economía y la moral. Entonces la pregunta vuelve, como un susurro que se repite a lo largo de los siglos: ¿cómo se crea un orden que no dependa solo del castillo más cercano? En el mundo occidental, esa búsqueda toma caminos distintos. En el territorio que con el tiempo reconoceremos como Francia, la monarquía intenta afirmarse poco a poco frente a señores poderosos. No es un proceso rápido. El rey francés, durante mucho tiempo, controla menos de lo que su título sugiere. Debe negociar con duques y condes, debe aceptar autonomías, debe elegir cuidadosamente cuándo imponer y cuándo ceder. Pero la idea de reino se consolida con el tiempo, y la memoria carolingia sirve como referencia. Hubo un centro fuerte una vez. Quizá pueda haberlo de nuevo, aunque en otra escala. En el territorio oriental, el mundo germánico, la historia adopta una forma diferente, pero igualmente marcada por la herencia carolingia. Allí, la dispersión política y la importancia de los grandes señores territoriales hacen que la unidad sea aún más difícil. Sin embargo, precisamente por eso, la figura del emperador vuelve a aparecer como aspiración, no como un gobernante que administra cada rincón, sino como un árbitro superior, un símbolo de unidad cristiana capaz de convocar lealtades y de negociar con la Iglesia desde una posición especial. Es un camino largo, lleno de fricciones, pero la idea está sembrada. Occidente puede tener un emperador, y ese emperador puede reclamar un tipo de autoridad que no es solo local. Lo que hace fascinante al legado de Carlomagno es que su imperio, aunque breve, creó un lenguaje político que se volvió reutilizable. La unión entre trono y altar, la noción de reforma religiosa como herramienta de cohesión, la idea de un centro cultural que recopila y ordena el conocimiento, todo eso se convierte en un repertorio. Y Europa medieval se alimenta de repertorios, toma modelos, los adapta, los mezcla con tradiciones locales y así crea algo nuevo. Si miras la larga duración, ves que el mundo carolingio dejó 4 herencias profundas. La primera es la herencia de la legitimidad cristiana, el poder que se presenta como protector de la Iglesia y, a la vez, protegido por ella. La segunda es la herencia administrativa: condes, marcas, mensajeros, inspecciones, capitulares, intentos de estandarizar prácticas. La tercera es la herencia cultural: escuelas, escritura más legible, corrección de textos, una corte que valora el conocimiento como parte del gobierno. La cuarta es la herencia simbólica, la idea misma de Europa como un espacio cristiano occidental con memoria romana. Pero todo legado tiene un precio. La alianza entre poder político y poder religioso, tan útil para construir unidad, también siembra conflictos futuros. Porque si el Papa puede coronar a un emperador, entonces el Papa adquiere un papel decisivo en la legitimidad. Y si el emperador se cree heredero de Roma, entonces querrá influir en la Iglesia y presentarse como defensor supremo del orden cristiano. Entre ambos aparece una pregunta que se repetirá una y otra vez. ¿Quién está por encima? ¿La autoridad espiritual o la autoridad temporal? Esa tensión, nacida en la época carolingia, se expandirá en los siglos posteriores hasta convertirse en una de las grandes luchas políticas de la Europa medieval. También el legado cultural trae su paradoja. El Renacimiento carolingio fortaleció el conocimiento y la escritura, pero ese conocimiento se concentró en instituciones que podían ser vulnerables. Monasterios y catedrales guardaban manuscritos,
y por eso eran objetivos atractivos para saqueadores. La cultura crece, pero necesita protección. Y cuando la protección falla, la cultura sufre. Aún así, la cultura carolingia sobrevivió porque se multiplicó en copias, en redes, en hábitos de enseñanza que pasaban de un monasterio a otro. En cierta forma, Carlomagno entendió que la única manera de vencer al tiempo era copiar, repetir, enseñar. No basta con fundar, hay que transmitir. Y luego está la herencia humana, la más sencilla y la más profunda. La experiencia de lo que significa vivir bajo un orden amplio y luego perderlo. Esa experiencia deja memoria social. Cuando la gente recuerda que hubo un tiempo de mayor estabilidad, aunque sea idealizado, comienza a desearlo. Ese deseo, con el tiempo, puede convertirse en motor político. Los proyectos de reforma, las coronas que buscan centralizar, las leyes que intentan imponerse sobre señores locales, nacen en parte de esa nostalgia estructural. La nostalgia de un mundo donde el poder era más previsible. Pero conviene detenerse un momento y mirar con honestidad lo que fue el Imperio Carolingio en su realidad. Fue una construcción brillante, sí, pero también violenta. La unidad se logró mediante campañas largas, sometimientos duros, conversiones forzadas en algunos contextos, castigos ejemplares. Fue un proyecto de orden que no siempre significó paz para todos. Y eso también es parte de su legado. La enseñanza de que la unidad puede costar mucho. La historia no ofrece soluciones sin precio, ofrece intercambios. Quizá por eso, cuando el imperio se fragmenta, Europa no se derrumba en un vacío absoluto. Se reorganiza en escalas más pequeñas. La vida se vuelve local, y lo local ofrece seguridad inmediata, aunque pierda el horizonte amplio. Y en esa oscilación entre lo local y lo universal, Europa medieval aprende a moverse. Aprende a vivir en tensión. Aprende a construir identidades regionales sin olvidar del todo la idea de una cristiandad común. En algún sentido, el gran resultado de esta época no es que el imperio haya existido, sino que Europa haya aprendido a imaginarse como algo más que un conjunto de tribus y reinos aislados. La palabra Europa no tiene aún el mismo significado moderno, pero comienza a perfilarse una conciencia de pertenecer a un espacio cultural cristiano occidental. Y esa conciencia, con el tiempo, tendrá consecuencias enormes en la política, en la cultura, en la forma en que los pueblos justifican guerras y alianzas, en la manera en que se narran a sí mismos frente a otros mundos. Si vuelves a Carlomagno, a su palacio en Aquisgrán, a la capilla palatina, a las reuniones de corte, a los enviados del Señor recorriendo provincias, puedes ver el intento de crear un mundo legible, un mundo que se pueda describir, ordenar, inspeccionar, reformar. Ese impulso hacia la legibilidad es una marca imperial. Roma lo tuvo, Persia lo tuvo, y Carlomagno, en su escala, lo intentó. No logró que durara como estructura única, pero dejó la idea de que el gobierno puede ser más que fuerza, puede ser organización. Y ahora, si estás escuchando este relato para dormir, deja que todo esto se vuelva más suave, como si la historia bajara el volumen y te dejara solo imágenes lentas. Imagina una ruta antigua al amanecer, una de esas rutas que conectaban monasterios, mercados y castillos. La niebla está sobre los campos. Un carro avanza con paso lento. No lleva banderas imperiales, pero lleva sal, grano, herramientas, cartas, noticias. A un lado un monasterio despierta con campanas. Al otro, un castillo vigila un valle. Nadie pronuncia la palabra imperio, pero todos viven dentro de un mundo que el imperio ayudó a crear, aunque ya no exista. Imagina también una sala de escritura, una mesa de madera, una vela, un pergamino. Un monje copia una crónica y escribe el nombre de Carlomagno. Al hacerlo, no está solo registrando el pasado, está sosteniendo una idea, que el orden puede ser buscado, que la ley puede escribirse, que el conocimiento puede preservarse, que la memoria puede cruzar generaciones. Esa sala, silenciosa, es una de las cosas más poderosas de la historia medieval, porque mientras haya alguien copiando, el pasado no muere. Y en la otra esquina del mundo, en una corte regional,
un rey escucha un consejo de obispos y nobles. Hablan de justicia, de tributos, de castillos, de alianzas. Y aunque el rey no tenga el poder de Carlomagno, aunque su reino sea más pequeño, la conversación misma está moldeada por lo que quedó de aquel experimento. El lenguaje de la autoridad, la idea de reforma, la noción de que el poder necesita legitimidad religiosa y jurídica, todo eso viene de lejos y sigue trabajando por dentro. Así se cierra realmente la historia carolingia, no con una fecha final, sino con una comprensión tranquila. Carlomagno fue un punto de concentración, un instante en que Europa occidental se reunió bajo una sola visión. Esa visión se rompió, sí, porque era demasiado grande para una estructura dinástica y para un mundo aún lleno de amenazas. Pero la visión dejó semillas, y esas semillas crecieron en formas nuevas: reinos, reformas, iglesias, escrituras, memorias. Europa medieval, con su lentitud, su dureza y su fe, fue en gran parte el paisaje donde esas semillas aprendieron a sobrevivir. Y quizá eso sea lo más humano de todo. Porque lo que construimos raramente permanece intacto. Lo que construimos casi siempre se transforma. A veces se rompe, se divide, se dispersa. Pero si era verdadero, si tocó una necesidad profunda, deja algo que continúa. Un método, un recuerdo, una aspiración, un lenguaje. Ahora deja que el relato descanse contigo como un eco suave. No necesitas retener nombres, ni tratados, ni fechas con precisión. Basta con quedarte con la sensación. Europa aprendió, por un breve momento, a imaginar una unidad amplia, y aunque la perdió, nunca dejó de recordarla del todo. Ese recuerdo la acompañó como una lámpara pequeña en siglos de oscuridad relativa, guiando intentos posteriores de orden, de reforma, de cultura. Respira lento. Siente el peso de tu cuerpo. Imagina el frío de la piedra en una iglesia antigua, el calor de una vela, el sonido distante de un río que sigue corriendo igual que hace 1000 años. La historia, como ese río, no se detiene, solo cambia de cauce. Y cuando la noche es silenciosa, puedes escucharla pasar sin esfuerzo, como una corriente tranquila que te lleva, poco a poco, hacia el sueño.